Estableció Dios, que siendo Cristo Jesús la justicia misma de Dios, hoy el hombre tan solo con creer en Cristo Jesús, que murió en la cruz, resucitó y se levantó de entre los muertos y hoy está a la diestra del Padre, el hombre es justificado a través de la ley de la fe. Entendiendo esto, entonces debo de comprender que el hombre es justificado gratuitamente a través de la ley de la fe. Ahora, quiero continuar explicándote más con respecto a la justificación, y para esto acompáñame al capítulo 4, siempre en la epístola a los Romanos. En el capítulo 4, en el verso 6, dice así la palabra. Como también David habla, escucha, esto es muy interesante, de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia. Estamos hablando de la justificación específicamente. Escucha entonces, hacer una pausa acá. La justificación es una bendición que viene de parte de Dios sobre el hombre, sobre todo aquel que cree en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Vuelvo aquí al verso 6 en la parte final. Dios atribuye, Dios da justicia al pecador aparte de las obras. Quiero que entiendas que no estamos hablando de obras. Estamos hablando de la actitud que tiene el hombre ante el mensaje de salvación cuando se le es dado. El hombre solo tiene que creer en Cristo Jesús, como te repito, y a través de la ley de la fe es justificado gratuitamente. En el verso 7 dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. En el verso 8 dice: bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. En el verso 9: ¿es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para la incircuncisión? ¿Por qué decimos: a Abraham le fue la fe contada por justicia? Escucha, cuando un hombre es justificado, lo que se le cuenta por justicia es su fe a través de Cristo Jesús. Estoy haciendo mucho énfasis en esto por lo que te voy a enseñar más adelante. Ahora acompáñame al capítulo 5, siempre en la epístola a los Romanos. Acompáñame al verso 1. Dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, escucha, no por obras, por la fe, tenemos paz. Primeramente te expliqué en el capítulo 4 de Romanos que la justificación es una bendición que Dios da sobre el hombre, borrándole todos sus pecados, cubriendo todas sus faltas. Ahora quiero explicarte en el capítulo 5 que a través de la fe alcanzamos la paz para con Dios. Esa paz que perdimos cuando tú y yo nos tiramos a una vida desenfrenada de práctica del pecado. Ahora tenemos paz para con Dios, alcanzamos esa paz. ¿Y cómo? A través de la ley de la fe. Esa ley que te da la paz y el perdón de parte de Dios. Verso 2 de Romanos 5 dice: por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia. Escucha eso. El haber creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador, obtenemos una bendición, obtenemos paz y se nos es abierta una puerta que entramos o que nos permite entrar a la gracia. La gracia no se debe de interpretar como tolerancia. La gracia, en cuanto a la salvación del hombre se refiere, significa específicamente la oportunidad de Dios. Ahora, volviendo aquí al verso 5 en la parte final, dice: en esta gracia a la cual hemos entrado a través de la fe, estamos firmes y nos gloriamos en esperanza de la gloria de Dios. Romanos 3:28 dice: porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Vuelvo aquí a repetirte lo que te dije al comienzo. La ley mosaica, la ley que fue establecida en el Antiguo Testamento y que hoy día también es de mucho valor y debe nuestra obediencia a ella. Ahora, entonces, entendiendo bien lo de la justificación, justificación significa entonces la reconciliación, la puerta que se abre y nos da entrada a la gracia
y alcanzamos paz para con Dios. La puerta que se abre para que tú y yo entremos en una nueva etapa en nuestra vida, la gracia de Dios, que significa la oportunidad para comenzar de nuevo y hacer mejor las cosas. Por eso te enseñé hace un momento que la gracia no es tolerancia en cuanto a la justificación del hombre se refiere, es la oportunidad de Dios para alcanzar aquello por lo cual fuimos alcanzados, y eso es la vida eterna. Acompáñame a la epístola a los Efesios, en el capítulo 2, y en el verso 1, dice: Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Quiero enseñarte esto, que es muy importante, con respecto a la justificación también. Cuando tú y yo fuimos justificados en Cristo Jesús, recibimos vida. ¿Por qué dice que recibimos vida? Porque tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados. No muertos físicamente, pero sí nuestro espíritu. Entonces hay que entender bien el mensaje o los misterios que hay en la palabra. Vuelvo aquí a repetir el verso 1. Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora leamos el verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo. Esa palabra mundo significa sistema. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Acompáñenme al verso 3. Entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo, escucha cómo habla el apóstol Pablo de tiempos. Por eso vuelvo a repetir aquí, es bien importante que tú manejes los tiempos en la palabra y en tu lectura diaria y estudio de la palabra. Vuelvo aquí al verso 3. Entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos. ¿Por qué dice en otro tiempo? Porque fuimos justificados. Se cerró una puerta y se abrió otra. Dice acá, continúa el verso 3, en las pasiones de nuestra carne. Vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo a sí mismo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Verso 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, escucha el verso 5, aun cuando estábamos, pasado, muertos en nuestros delitos, escucha acá, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces dice aquí el texto en el verso 5, en la parte final, por gracia habéis sido salvados. Esta palabra salvados es lo que voy a desarrollar en este momento. Acompáñenme ahora al verso 6 para continuar y poder desarrollar la palabra salvación. Dice en el verso 6, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Verso 7, a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia para su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Acompáñenme al verso 8 para proseguir esto y entender la palabra salvación. Porque por gracia habéis sido salvados, escucha esto, por medio de la fe. Entonces quiero que anote, si tiene su cuaderno ahí, anote para que usted pueda entender el final del tema. Apunte allí si tiene una hoja y ponga, salvados por gracia, por medio de la fe. Esto va a ser clave y crucial en el tema. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Entonces, la justificación, aparte de ser una resurrección, porque estábamos muertos, viene a ser la salvación del hombre. Pero esto se ha entendido muy mal, porque cuando habla de salvación allí, no está hablando de una salvación absoluta. Y es lo que voy a explicarte. Escucha acá. Y el verso 10 de este capítulo 2 de Efesios es lo que nos va a dar la pauta o la entrada a la segunda parte del tema. Dice acá en el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ponga atención, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Recordemos que la palabra dice, el que está en Cristo, nueva criatura es, o nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí son hechas nuevas todas. Quiero que volvamos al verso 10, en la parte que dice, creados
¿Por qué dice creados?